A partir de 1865, solo en Cuba y en Brasil seguía vigente el régimen esclavista tradicional. Y este año es cuando el puertorriqueño Julio Vizcarrondo creó la Sociedad Abolicionista Española, de la que fueron parte importante personajes de la vida nacional, entre los que destacan Emilio Castelar, Práxedes Mateo Sagasta y Segismundo Moret, de cuya actividad fue consecuencia que el año 1866 se firmase en España la ley sobre la represión del tráfico negrero, siendo que la reina Isabel II tenía fuertes intereses económicos en ese sector, lo que garantizaba una laxa aplicación de la medida, que en la práctica significó la continuación del tráfico. La situación política existente en España en esos momentos, con la Revolución Gloriosa de 1868, no permitía dar una salida a la situación, nuevamente abordada en la Ley Moret de 4 de julio de 1870, que beneficiaría a una parte de los esclavos de Cuba y Puerto Rico y que venía a ampliar la del 17 de septiembre del 68, que declaraba libres a los esclavos mayores de 60 años y a todos los nacidos de esclavas a partir de esa fecha, y que abría las puertas a un tipo de esclavismo intermedio entre el conocido como tal y el de asalariado, el patronato, por el cual los niños tendrían que ser mantenidos y formados por sus antiguos amos hasta los 18 años. Finalmente, el 7 de octubre de 1886, 2 años antes de lo previsto, sería suprimido el patronato. Mientras tanto, el 22 de mayo de 1873, se proclamaba en Puerto Rico la abolición de la esclavitud, que marcaba que los esclavos permanecerían como tales por un mínimo de 3 años más. Faltaba todavía 2 años para que el gobierno de Cánovas aprobase una ley de abolición de la esclavitud en 1880. En el interín, el general Martínez Campos la había abolido el año 1879, iniciando un proceso de la misma que tendría final el año 1888. No fue hasta el 23 de julio de 1886 cuando se abolió definitivamente la esclavitud en España mediante la ley del ministro de ultramar Germán Gamazo de supresión del patronato en Cuba. En 1888 sería abolida en Brasil, y no será hasta 1963 cuando se pueda hablar de la definitiva abolición en Arabia Saudita. En estos momentos, los intereses británicos, volcados en las nuevas formas de esclavitud, exigían la aplicación de sus principios, de los que no podían abstraerse sus satélites. Pero se da el caso que en España los mismos que estaban desmontando el poder político nacional en beneficio de Inglaterra eran los beneficiarios de las prebendas provenientes de la esclavitud, a las que justamente habían accedido al amparo de sus amos, por lo que necesariamente se mostraban remisos a cumplir las instrucciones recibidas en lo tocante a aquellas cuestiones que en décadas anteriores y al amparo de sus mentores habían desarrollado. Para los maestros del liberalismo, la esclavitud era una institución económica de primera importancia, y para mantenerla sería imprescindible la adecuación de la misma a los nuevos tiempos. La naciente clase política comenzaba a calcular la prosperidad en términos de libras esterlinas. Se iba acostumbrando a la idea de sacrificar la vida humana a la deidad de la producción ampliada. Y para consolidar esos intereses británicos, Inglaterra jugaría un papel hegemónico en el desarrollo del capitalismo, para lo cual no dudaría en significarse como abanderada del abolicionismo, aunque con ello defendiese un principio que le resultaba absolutamente ajeno. El motivo no podía ser otro que con la medida lo único que abolía era el nombre, santificando, sin embargo, el concepto. Y esa actuación quedaría perfectamente reflejada después del periodo abolicionista, cuando se plasmó la ingeniería social que convertía en asalariados a todos los habitantes, quienes, como los colis indios, se veían forzados a firmar con su huella digital unos contratos de trabajo que eran incapaces de entender y por los cuales se comprometían en primer lugar a cubrir ellos mismos sus necesidades. Evidentemente, el capitalismo salía ganando con la abolición de la esclavitud, pero no fue siempre así. En un principio, los capitalistas alentaron la esclavitud de las Antillas y luego ayudaron a destruirla. Cuando el capitalismo británico dependía de las Antillas, ignoraron la esclavitud o la defendieron. Cuando el capitalismo británico se dio cuenta que el monopolio de las Antillas era un estorbo, destruyeron la esclavitud de las Antillas como primer paso en la destrucción del monopolio de las mismas. Que la esclavitud para ellos era relativa, no absoluta,
dependía de la latitud y de la longitud, lo prueba la actitud hacia la esclavitud que asumieron después de 1833 con respecto a Cuba, Brasil y Estados Unidos. Reprochaban a sus oponentes ver solo esclavitud donde ellos veían azúcar y limitar su observación a la circunferencia de un tonel. Rehusaron adaptar sus tarifas sobre la base de la moralidad, erigir un púlpito en cada aduana y hacer que sus estibadores apoyaran las doctrinas antiesclavistas. Para educar la intemporal posición británica a los nuevos tiempos, surgiría toda una escuela de sofistas, entre los que Adam Smith haría gala de su reciente descubrimiento, capaz de hacer ver libertad donde solo existe esclavitud y que había apercibido que para el amo el trabajo libre sería más provechoso que el trabajo esclavo, argumentando que el trabajo hecho por esclavos, aunque parezca que solo cuesta su manutención, es a fin de cuentas el más caro de todos. Una persona que no puede adquirir propiedad alguna no puede tener otro interés que el de comer lo más posible y trabajar lo menos posible. Pero en cualquier caso, además, debemos considerar que el tráfico oriental no entraba en la actividad nominalmente antiesclavista de Inglaterra. En ese periodo, Francia, Inglaterra, Holanda, Alemania se repartían África, donde los métodos, del mismo modo que sucedía en la India, permitían el aquilatamiento del tráfico. En los convenios Conferencia de Bruselas de 1889 y 1890 se pusieron de acuerdo para acabar con el mercado de esclavos en África. Luego tendría lugar la Convención de Saint-Germain en La Haye de 1919 para la revisión del Acta General de Berlín de 1885 y del Acta General de la Declaración de Bruselas de 1890 para alcanzar la total supresión de la esclavitud y del tráfico de esclavos. Y más adelante la Convención de Ginebra de 25 de septiembre de 1926, en la que según su artículo segundo los contratantes se comprometieron a impedir y reprimir la trata de esclavos y a llevar a cabo la supresión total de la esclavitud en cualquiera de sus formas, de modo progresivo y tan pronto como fuese posible. Aún así, Mozambique estuvo suministrando esclavos hasta 1902. En ese periodo, efectivamente, se llegó al límite del esclavismo nominal en el ámbito del Índico. Por otra parte, aparte de por la metódica destrucción de España, si por algo se significa el siglo XIX en el ámbito internacional, es por el reparto que los países europeos hicieron de África. Ingleses en primer lugar, pero también de forma muy destacada franceses, alemanes, holandeses y belgas, se volcaron en la ocupación del territorio africano, de cuya actuación es buena muestra la actual distribución del continente. El comercio y la explotación del territorio primó sobre todos los principios, y al servicio del mismo se abrió el Canal de Suez en 1869, lo que facilitaría su tráfico comercial con Oriente. Todo apunta a que el movimiento abolicionista no pasa de ser una farsa más a la que tan acostumbrado tiene Inglaterra al mundo, a la que se puede dedicar el discurso que el antiguo esclavo de Maryland, Frederick Douglass, dedicó a la población usense el 4 de julio de 1852, Día de la Independencia, y que decía: ciudadanos, amigos, ¿qué representa para el esclavo americano el 4 de julio? Respondo, un día que le revela más que ningún otro del año la gran injusticia y la crueldad de que es víctima constante. Para él, vuestra celebración es falsa, vuestra tan cacareada libertad una licencia inmunda, vuestra grandeza nacional una vanidad sin igual, vuestros cantos de alegría están vacíos, desprovistos de corazón, vuestra denuncia de los tiranos una desfachatez impúdica, vuestros gritos de libertad e igualdad un hueco sarcasmo. Para él, vuestros rezos e himnos, vuestros sermones y acciones de gracias, con toda su pompa religiosa y solemnidad, son mera ampulosidad, fraude, decepción, impiedad e hipocresía, una delgada cortina para cubrir crímenes que avergonzarían a una nación de salvajes. Actualmente no hay nación en la tierra que peque de prácticas más chocantes y sangrientas que el pueblo de los Estados Unidos. Al fin, y salvo en contadas ocasiones, como la actuación de la corona española con relación a los habitantes de las nuevas tierras descubiertas a partir de 1492,
la cuestión de la esclavitud no era de carácter moral, sino económica, y ello no en el caso específico de Inglaterra como campeón universal e intemporal del esclavismo, sino de todos y cada uno de los lugares de la tierra y en todos los tiempos. No todos los pueblos tuvieron la suerte de ser regidos por personas como la reina Isabel la Católica. Tampoco todos los tiempos premiaron a España con personas como ella. Tal vez por ello, la era de la abolición británica dejó paso a una reesclavización de los africanos sin tener que cargar con el gasto de su exportación, ya que las nuevas formas de esclavitud serían desde entonces aplicadas con sus necesarias variables en todo el orbe y a todas las razas. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.